Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a este video donde vamos a ver cómo trabajar con circuitos de capacitores. Antes de comenzar a trabajar con circuitos de capacitores, primero debemos de ver cómo se comportan los capacitores cuando están conectados en serie y cuando están conectados en paralelo. Para esto primero debemos de saber qué es una conexión en serie. Una conexión en serie es cuando nosotros tenemos diferentes elementos eléctricos y uno se conecta. El final de uno se conecta con el comienzo del otro y así sucesivamente. Si ustedes observan, de aquí de esta fuente de poder sale un conductor y se conecta a la entrada del primer capacitor. La salida del primer capacitor se convierte en la entrada del segundo. La salida del segundo se convierte en la entrada del tercero y la del tercero se va otra vez a la fuente de poder. Entonces, por lo tanto, en este caso estamos nosotros teniendo una serie de capacitores en serie, ¿sí? Lo primero que debemos de ver es, bueno, si ya tengo los capacitores en serie, ¿cómo puedo hacer yo mi diagrama eléctrico? Acuérdense que el diagrama eléctrico es muy importante para poder realizar algún tipo de ejercicio con circuitos. En este caso, lo que yo puedo hacer sería poner mi capacitor 1, 2, 3, ¿sí? Y como ya vimos, mi fuente de poder positiva y negativa. No es necesario que aquí pongas un más y un menos, porque esto es evidente de que esta parte más larga es la positiva, ¿sí? O si tú quieres, en este caso, si tú te fijas y lo recuerdas, mi capacitor, si está conectado a la batería o a la fuente de poder, en este caso batería, pues entonces quiere decir que ya están cargados eléctricamente. Entonces recordemos, si están cargados es porque este positivo atraerá electrones que los mandará para acá. Si esta parte pierde electrones, quiere decir que esta parte quedará cargada positivamente y se convertirá en la parte positiva y los electrones serán mandados hacia acá. Como aquí hay una polarización, es decir, aquí tendremos varios electrones, entonces los electrones que estén aquí de sobra, o decir, los electrones de valencia serán repelidos por estos electrones extra que se vinieron desde aquí hasta acá. Por lo tanto, la misma cantidad de electrones que llegaron aquí se irán para acá y se postarán aquí. Estos mismos electrones van a hacer que van a repeler a los que estén de este lado y los va a mandar para acá. Entonces tendremos toda esa intercambio de electrones, digamos, de una forma como efecto dominó. Y por lo tanto, lo mismo que tendré aquí de cargas, es decir, suponiendo un número, si pierdo 10 electrones aquí, estos 10 electrones expulsarán a 10 electrones de aquí, porque son del mismo signo, se pasará para acá, aquí tendrá 10 electrones de más, expulsarán a 10 electrones de aquí, se irá para acá, y aquí tendremos 10 electrones de más. Entonces, por lo tanto, tendremos carga positiva de 10, ¿sí? De 10, ¿por qué? Porque tendremos 10 átomos que se quedaron sin un electrón y aquí tendremos 10 átomos con un electrón de más. Entonces, básicamente, así será el rol. El punto es de que este será la carga positiva y este será la carga negativa. Entonces, podemos hacer esto o podemos hacer esto. Que de igual manera, tampoco es necesario que nosotros pongamos signos de más, porque debemos dar por entendido que esta es la parte positiva. Bueno, en ese caso tenemos nuestros capacitores en serie, pero en el diagrama de circuito eléctrico. Ahora, si ustedes se fijan, aquí hay ciertas características que debemos de ver. Para empezar, vamos a recordar la fórmula principal de la capacitancia, que es la que venimos usando, que capacitancia es igual a la carga eléctrica sobre el voltaje. Esta es nuestra fórmula que nos va a seguir ayudando para poder determinar los capacitores en un arreglo de serie. Fíjense bien, si nosotros tenemos, así como les dije, si de aquí se fueron 10 electrones y esos 10 electrones se expulsan a 10 aquí y estos 10 se vienen para acá y expulsan a 10 acá, etcétera, quiere decir que aquí las cargas, es decir, la carga 1, la carga 2 y la carga 3 van a ser exactamente como
exactamente iguales, ¿sí? Quiere decir que las cargas van a ser exactamente iguales y lo que va a cambiar en este caso no son las cargas, sino son los voltajes. Entonces el caso es que dice que Q1 debe ser igual a Q2 y debe ser igual a Q3. Ahora lo que debemos de ver es lo siguiente. Aquí existe una diferencia de potencial que va de este punto a este punto. La diferencia de potencial que existe aquí va a ser exactamente la misma diferencia potencial que va a haber de este punto hasta este punto. Es decir, estos dos, todo esto tiene la misma diferencia de potencial, pero de este punto a este punto no va a ser una diferencia potencial igual a esta. De aquí a aquí tampoco y de aquí a aquí tampoco. Sin embargo, toda esta es, digamos, la suma de las tres diferencias de potenciales. Entonces, lo cual quiere decir que VT, que es la diferencia de potencial o el voltaje total, debe ser igual a la suma de los voltajes que hay aquí. Y tomando en cuenta esa ecuación, entonces veamos cómo se calcula el voltaje. Si la capacitancia es carga sobre voltaje, pues entonces quiere decir que el voltaje debe ser igual a la carga sobre la capacitancia. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener aquí que el voltaje total, que se calcula como la carga total sobre la capacitancia total, debe ser igual al voltaje 1, que se calcula como la carga 1 sobre la capacitancia 1 más el voltaje 2, que se calcula como la carga 2 sobre la capacitancia número 2, más el voltaje 3 más la carga número 3 sobre la capacitancia número 3, ¿sí? Entonces aquí estamos cumpliendo esta ecuación mediante el despeje de esta. Pero fíjense bien, tenemos otra cosa aquí. Si la carga 1 es igual a la carga 2 y es igual a la carga 3, por lo tanto debe ser igual a la carga total. Quiere decir que tanto esta como esta y esta básicamente son los mismos. Entonces, ¿qué pasaría si yo la multiplicara sobre 1 sobre la carga? Entonces estos se reducirían a 1 y ya tendría yo que 1 sobre la carga total, la capacitancia total es igual a 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2 más 1 sobre la capacitancia 3. Por lo tanto, tenemos nosotros que si queremos sacar la capacitancia total de capacitores en series, esto tendría que ser de la siguiente manera. Esto sería igual a la suma, fíjate bien, del inverso de los inversos, desde la carga 1 hasta la carga n. Tenemos que sumar tenemos que sacar la inversa de la suma de los inversos, y esta es la manera en que nosotros podemos determinar el cálculo de una capacitancia total dentro de unos capacitores en series. Por otro lado, si nuestros capacitores están en un arreglo en paralelo, vamos a tener un arreglo más o menos de este tipo. Si queremos hacer primero nuestro diagrama eléctrico, pues entonces debemos de hacer lo siguiente. Debemos de poner nuestro primer capacitor de esta manera, después nuestro segundo capacitor y nuestro tercer capacitor con nuestra fuente de poder, más o menos así. Esta es nuestra primera opción de diagrama eléctrico, o como lo habíamos dicho antes, podemos poner nuestro primer capacitor así, nuestro segundo capacitor, nuestro tercer capacitor y finalmente nuestra fuente de poder, ¿sí? Estos serían las dos opciones para nosotros hacer nuestro diagrama eléctrico. Ahora, vamos a ver nosotros cómo se comporta este tipo de capacitores. De nueva cuenta, nuestra fórmula
que nos va a ayudar. Nuestra fórmula general para capacitores será capacitancia igual a carga sobre voltaje. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Fíjense bien, en este caso, debido a esta fuente de poder, va a pasar dos cosas. Recuerden que les dije que el voltaje o la diferencia potencial que hay de este punto a este punto es el mismo que hay de este punto a este punto. ¿Por qué? Porque los dos llegan al lado positivo y al lado negativo de la batería. Si me voy hacia arriba, en estos dos puntos va a pasar exactamente lo mismo. Ambos llegan a los mismos puntos de la batería. Estos dos puntos también harían lo mismo. Si ustedes se fijan, llegan a los mismos puntos de la batería. Y estos dos puntos básicamente también serían lo mismo. Entonces, por lo tanto, quiere decir que el voltaje que tiene esta batería o esta fuente de poder es el mismo voltaje que hay aquí, que hay aquí y que hay aquí, a diferencia de los capacitores en serie. Entonces quiere decir que aquí tenemos un voltaje 1, ¿sí? Un voltaje 2 y un voltaje 3 que van a ser justamente iguales ¿a quién? Al voltaje total. En este caso lo que va a cambiar son las cargas. ¿Por qué van a cambiar las cargas? Porque recuerden que la capacitancia de cada uno de los capacitores no depende del voltaje, sino depende de las características físicas de cada capacitor. Si los capacitores tienen la misma capacitancia, pues los tres van a tener la misma carga, ya que tienen la misma fuente, la misma diferencia de potencial. Pero si este capacitor es diferente a este, pues entonces quiere decir que la capacidad de almacenamiento es distinta, por lo tanto este va a tener una carga distinta a esto. Entonces, por lo tanto, las cargas van a ser distintas en este arreglo. Entonces quiere decir que la carga total va a ser igual a la carga 1 más la carga 2 más la carga 3. Y en este caso, si nosotros de aquí, de esta fórmula, digamos general de los capacitores, despejamos cargas, pues vamos a tener que es igual a la capacitancia por el voltaje. Por lo tanto, si yo quiero sacar la carga total, voy a calcular la capacitancia total por el voltaje total. Y este es igual a la carga 1, que sería la capacitancia 1 por el voltaje 1, más la carga 2, que sería igual a la capacitancia 2 por el voltaje número 2, ¿sí? Más la capacitancia 3 por el voltaje número 3. Pero ojo aquí, recuerden que los voltajes son exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? Puedo multiplicar todo por 1 sobre el voltaje y resulta que los voltajes se pueden reducir. Y entonces yo tendría que la capacitancia total vendría siendo igual a ¿qué? Vendría siendo igual a la capacitancia 1 más la capacitancia 2 más la capacitancia 3. Y de esta manera, pues entonces yo ya estoy determinando la capacitancia total. Por lo tanto, en un circuito en paralelo, la capacitancia total no es nada más que la suma de las capacitancias, empezando desde la primera hasta la n, en ese orden, es decir, no tengo que utilizar inversos ni nada, sino simplemente directos. Y así es como se calculan las capacitancias con capacitores en paralelo. Ya que hemos conocido cómo se comportan las capacitancias o los capacitores, los arreglos de capacitores, tanto en serie como en paralelo, entonces podemos analizar los circuitos de capacitores. Estos circuitos se llaman circuitos C, donde solamente tenemos capacitores. Las preguntas aquí serían las siguientes: ¿cuál es el valor de la capacitancia total del circuito? Y la siguiente pregunta sería: si la fuente de poder del circuito eléctrico es de 20 volts, ¿cuál es la carga eléctrica total del circuito? Bueno, en este caso fíjense lo que tendríamos que hacer. Aquí no es tan sencillo como simplemente agarrar todas las capacitancias, por ejemplo esta y sumarlas. Todo está en arreglos y no necesariamente están todas en serie o todas en paralelo. Lo que tenemos que hacer es una serie de reducciones. Vamos a empezar a reducir y hasta que lleguemos a una capacitancia total. Porque recuerden que de nueva cuenta vamos a utilizar nuestra fórmula que dice que capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje.
por un lado. Por otro lado, vamos a utilizar también que la capacitancia total en serie es igual a la sumatoria de la inversa de las inversas de las capacitancias, ¿sí? Y que las capacitancias totales en paralelo son iguales a la sumatoria de las capacitancias de forma directa. Esas son las tres cosas que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para ir reduciendo esas capacitancias? Lo que tienes que hacer es localizar la fuente de poder. Honestamente aquí no me interesa cuál es el positivo y el negativo, eso no importa. Es por ello que tú te fijas, aquí no tenemos tanto el otro símbolo de polaridad, simplemente tenemos el símbolo de un capacitor. Entonces, como no nos interesa cuál es la fuente de poder, cuál es el positivo y el negativo, simplemente lo que debo de hacer es ubicarlo, y la ubicación es aquí. Lo que debo de hacer es irme hacia el capacitor más lejano a la fuente de poder, y en ese caso es este que está aquí. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Me voy a ir por una rama y voy a llegar hasta este punto. Estos puntos se llaman nodos. Nodos es cuando tenemos tres conexiones o más que llegan a un punto. Entonces en ese caso tengo un nodo. Si yo me vengo para acá y llego acá, resulta que llego a otro nodo, ¿sí? Entonces quiero que observen en lo siguiente. Este nodo y este nodo es la entrada a este capacitor y la entrada a este capacitor. Este nodo es la salida de este capacitor y es la salida de este capacitor. Por lo tanto, si este capacitor es la entrada de estos dos, si este nodo es la entrada de estos dos capacitores y este nodo es la salida de estos dos capacitores, entonces ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que ambos capacitores están ¿en qué? Están en paralelo, porque ambos comparten la misma entrada y la misma salida, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a decir que estos dos van a formar uno paralelo 1, así le vamos a llamar, paralelo 1. Y lo que voy a hacer aquí sería el cálculo del paralelo 1, que sería 1 microfaradio más 1 microfaradio. Bueno, eso está muy sencillo. Resulta que el paralelo 1 son 2 microfaradios, ya que la suma de las capacitancias en paralelo son simplemente sumatorias directas. Entonces este es el valor de mi paralelo 1. El siguiente paso que yo debo de hacer es volver a reescribir todo el circuito como está, todo el circuito con la reducción que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces vamos a ver. Aquí nosotros vamos a ir para abajo. Primero dibujamos nuestro circuito de esta manera. Vamos a dibujarlo lo más bonito posible. Y ojo aquí. Fíjense bien. Estas dos se convierten en una sola. ¿Por qué? Porque ya la reduje mediante ¿qué? Mediante la suma en paralelo. Este sigue siendo de 1 microfaradio. Este sigue siendo de 2 microfaradios. Este sigue siendo de 1/3 de microfaradio. Este de 1 microfaradio. Este de 2 microfaradios. Y ojo aquí, este es el paralelo 1, que vamos a llamarle, vamos a ponerle aquí paralelo 1, que son 2 microfaradios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora continuamos y vamos a ver cuál es el capacitor que esté más lejos. El capacitor más lejos de la fuente de poder es este capacitor. Entonces yo voy a hacer esto. Si me voy por este lado y llego aquí, resulta que llego a un capacitor, no a un nodo. Entonces le sigo y llego hasta este nodo, ¿sí? Si me voy por este lado y llego hasta acá, paso un capacitor y llego a este nodo. Estos no son nodos, son esquinas, ¿sí? Simplemente son dobleces de nuestro conductor. Recuerden que el nodo es como este, donde llegan 3 o más conductores a un punto, ¿sí? O más ramas. Entonces, si me voy, atravieso el capacitor y llego a este punto y de este lado también. Entonces, de nodo
del punto este a este punto, de nodo a nodo, hay 3 capacitores. Pero esos 3 capacitores, ¿cómo están? Cuando uno termina, empieza el otro. Cuando el otro termina, empieza el otro. Por lo tanto, quiere decir que estos 3 capacitores, ¿en qué están? Exactamente, están en serie. ¿Sí? Ahí está. Y de aquí voy a crear la serie 1. Y la serie 1 es igual a, fíjate bien, vamos a poner aquí, sería 2 microfaradios a la inversa, que es esta, más 2 microfaradios a la inversa, que es esta, más, ahora esta, 2 microfaradios a la inversa. Y todo eso será a la inversa. ¿Sí? Vamos a usar nuestra calculadora y vamos a poner aquí 2 por 10 a la menos 6, ¿de acuerdo? Inverso, más 2 por 10 a la menos 6, inverso, más 2 por 10 a la menos 6, inverso. Le damos igual y a eso le sacamos la inversa también y resulta que nos da 6.6666 por 10 a la menos 7. Entonces, como el prefijo que está más cerca es por 10 a la menos 6, podemos decir que esto es, vamos a llamarlo aquí, ¿sí? Vamos a borrarle aquí para ponerle aproximadamente igual a 0.66 microfaradios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué 0.6? Porque aquí es por 10 a la menos 7, si lo regresamos es por 10 a la menos 6. Para que nuestros resultados nos den exactos, que es lo que vamos a hacer aquí en nuestra calculadora, fíjate bien, vamos nosotros a ponerle la tecla AC, le volvemos a picar Answer, le damos igual, te vuelve a aparecer el resultado, pero ahora no viene aquí la operación, sino viene Answer solamente, y lo que vamos a hacer es guardar nuestro resultado, Storage, y le doy la letra A, ¿sí? Entonces en ese caso, si yo lo borro y le pongo alfa A, puedo observar que ya tengo este resultado guardado, y le voy a poner aquí A para que no se me olvide, para que cuando lo vuelva a utilizar, en vez de usar todo el número que esté incompleto por las decimales, pues mejor utilizo lo que vendría siendo el almacenamiento de un valor. El siguiente paso que tenemos que hacer ahora es volver a dibujar nuestro circuito eléctrico ya con nuestra serie 2, que en este caso fue este valor de aquí, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es poner aquí, con nuestra serie 1, perdón, ponemos nuestro primer capacitor, ¿sí? Le damos hacia abajo el segundo, le damos hacia acá, ponemos este aquí, y recuerden que todo este se convierte en uno solo, entonces lo ponemos aquí. Este es de 1 microfaradio, este es de 1/3 de microfaradio, este es de 1 microfaradio, este es A, porque así lo guardé en la calculadora. Ahora, ¿cuál es el capacitor que está más lejos de la fuente de poder? Pues en este caso es este, es A. Entonces vamos a analizar. Si me voy por aquí, llego a un nodo. Si me voy por acá, llego a otro nodo. Este nodo es la entrada de ambos capacitores, este nodo es la salida de ambos capacitores. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que en este caso estamos nosotros calculando, o vamos a calcular un ¿qué? Un paralelo. Y este se va a llamar paralelo 2, ¿sí? Y resulta que el paralelo 2 es igual a 1/3
de microfaradio, que es esto, más A. ¿Sí? Nos vamos a nuestra calculadora y le ponemos 1/3 por 10 por 10 a la menos 6 y nos va a decir error. Entonces fíjense lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer lo siguiente: 1/3 en este caso equivale a 0.33333. ¿Cómo poner eso por 10 a la menos 6? Es muy fácil. Vas a agarrar tú y le vas a poner 1 por 10 a la menos 6, ¿sí? Y eso lo multiplicas por 1/3. Entonces ya tenemos 1/3 por 10 a la menos 6. Y a eso le vamos a sumar A. Y la respuesta es 1 por 10 a la menos 6. Es decir, que esto es igual a 1 microfaradio. ¿Se fijan cómo es importante que debamos de ir guardando cantidades? Porque si no hubiéramos guardado cantidades, esto no nos hubiera dado 1 microfaradio. Nos hubiera dado algo totalmente distinto. Y pues ya tenemos nuestra paralelo 2. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Exactamente, debo de hacer otra reducción. Vamos a ver cuál es la reducción. Vamos a mover un poquito este para acá, para que no escape la luz. Más o menos ahí. Okay. Vamos a dibujar nuestro primer capacitor. Y recuerden que estos dos, ¿en qué se convierten? En uno solo. Después este de aquí abajo. Y aquí está. Este de aquí es 1 microfaradio. Este de aquí abajo es original de 1 microfaradio. Y este de aquí es el paralelo 2, que también es de 1 microfaradio. ¿Sí? Ok, que es igual al paralelo 2. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es de que, bueno, si esta es la que está más lejana a esto, me voy hacia acá. Llego a este punto de la fuente de poder, me vengo hacia acá y llego a este punto de la fuente de poder. ¿Qué significa eso? Eso significa que los 3 capacitores están en un arreglo de ¿qué? Precisamente en un arreglo de serie. Y esta sería la serie 2. Entonces mi serie 2 es igual a 1 microfaradio a la inversa más 1 microfaradio a la inversa más 1 microfaradio a la inversa. Y todo eso debe ser a la inversa. Entonces resulta aquí, ponemos nuestra calculadora y ponemos 1 por 10 a la menos 6 a la inversa, más 1 por 10 a la menos 6 a la inversa, más 1 por 10 a la menos 6 a la inversa. Le damos igual y le damos inversa. Y eso es igual a 3.3333 por 10 a la menos 7. Entonces esto va a ser igual, o mejor dicho, aproximadamente igual a, lo más cercano a la menos 7 es a la menos 6 para usar el prefijo, y regreso el punto, sería 0.33 microfaradios. Entonces este valor, como me va a servir, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que guardar. No lo borro aquí en del, lo borro aquí. Le pongo answer y le doy igual. Ya que lo tengo, storage, y le ponemos letra B. Entonces este va a ser B. Confirmamos que sea B, alfa B. Efectivamente, ahí lo tenemos. ¿Sí? Y como ustedes pueden observar, si yo hago una reducción, es decir, si vuelvo a escribir mi circuito, fíjense lo que va a pasar. Resulta que solamente me quedo con un capacitor, que es la serie 2. Entonces quiere decir que este sería la capacitancia total, que es igual a B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, ya puedo contestar la primera pregunta. Vamos a recordar que dice nuestra primera pregunta.
cuál es el valor de la capacitancia total del circuito. En este caso tenemos que es un aproximadamente igual 0.33 microfaradios. Esa es nuestra respuesta. Esta es la capacitancia total de nuestro circuito de capacitores. Ahora la siguiente pregunta es: si la fuente de poder del circuito eléctrico es de 20 volts, ¿cuál es la carga eléctrica total del circuito? Pues es muy sencillo, porque aquí nosotros lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula que dice: la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje. Por lo tanto, la capacitancia total debe ser igual a la carga total sobre el voltaje total. Por lo tanto, si yo quiero saber la carga total, ¿qué debo de hacer? Pues despejar aquí y decir que es la capacitancia total por el voltaje total. Entonces, mi capacitancia total será igual a la capacitancia total. Mi carga total es igual a la capacitancia total, que en este caso sería B por el voltaje total, que son 20 volts, como me lo dice aquí, ¿sí? Entonces ya nada más agarro mi calculadora y fíjense bien, para que vean la carga que almacena, sería en este caso alfa B multiplicado por 20, y le damos igual y me da que la carga total es aproximadamente igual a 6.66, como está por 10 a la 6 son micros, y la pregunta es carga. ¿En qué se mide la carga? Micro coulombs. Por lo tanto, aquí yo puedo contestar como que la carga total es aproximadamente igual a 6.66 microcoulombs. Y con eso hemos terminado de analizar nuestro circuito C de capacitores. Recuerden, lo que tienen que hacer es irse a la parte más lejana de nuestra fuente de poder y hacer el análisis de nodo a nodo, y de ahí ver si los capacitores están en serie o están en paralelo, y lo que se debe hacer es reducir y reducir.